comencemos definiendo lo que es una matriz. Es un arreglo rectangular de números que vienen a ser sus elementos. Entonces aquí vean ustedes una representación genérica de una matriz. Aquí la matriz estamos denominando la X con esta simbología de corchetes. Y cada elemento vendría a ser representado por esta X con sus dos subíndices. El primer índice, como lo indica acá al lado derecho, viene a indicar la fila y el segundo índice la columna. Entonces, cuando yo tengo una matriz X sub IJ y está aludiendo a la fila y J está aludiendo a la columna. En el ejemplo estamos hablando de una matriz que vamos a ver más adelante, se denomina cuadrada porque tiene tantas filas como columnas. Es una matriz 3×3. Entonces, cualquier arreglo de este tipo, donde tengamos una disposición de filas y columnas encerradas por un corchete o indicadas en esta forma simbólica con corchetes, va a significar que tenemos una matriz. El orden de una matriz es el tamaño de la matriz y está en función de los subíndices I y J. Cuando hablamos de una matriz cuadrada, significa que el número de columnas es igual al de las filas. Eso lo estamos viendo, es 3 filas por 3 columnas. En una matriz existen también lo que se llaman elementos diagonales, que no son otra cosa que lo que está señalado aquí en color rojo. Y se reconocen porque los dos subíndices I y J son iguales. Aquí es X sub 1, 1, X sub 2, 2, X sub 3, 3. Entonces, en el ejemplo de la derecha, ¿no?, los elementos diagonales vendrán a ser estos valores que yo estoy colocando a manera de ejemplo, pero que en simbología de subíndices van a tener esta denominación que ustedes ven a la izquierda. Entonces, donde los subíndices sean iguales, estamos teniendo los elementos denominados diagonales. Observen que en la matriz de la derecha yo estoy colocando muestra 1, que tiene estos resultados en oro, que está en gramos por tonelada, 1.2 gramos por tonelada. En la misma muestra 1 hemos encontrado 0.3 onzas por tonelada de plata y 0.4% de cobre. Ustedes pueden elegir hacer una matriz con las mismas unidades para todos los elementos o pueden colocar unidades distintas. Lo importante es que estas deben estar consignadas o deben figurar en algún momento para no tener confusiones. En la muestra 2 tenemos 0.3 gramos por tonelada de oro, 0.8 onzas por tonelada de plata, 0.5% de cobre y así sucesivamente. Normalmente, una data con la que trabajamos tiene mucho más elementos analizados por el tema que ya les comenté, que ahora están de uso muy difundido, las técnicas de análisis multielemental, donde tenemos más de 30 elementos o a veces más de 40 elementos por muestra, y ustedes saben que podemos tener centenas, miles o mucho más muestras, con lo cual estaríamos trabajando con matrices muy grandes, que viene a ser nuestra data. Entonces, la manera de representar nuestra data como una matriz, tal como se visualiza, por ejemplo, en una hoja Excel, es muy inconveniente para lo que viene más adelante. Cuando se dice que tenemos una matriz simétrica, recuerden que en el caso anterior estábamos hablando
de que teníamos elementos diagonales, ¿no? Ahora estamos hablando de matriz simétrica. En este caso tenemos la propiedad de que a ambos lados de la diagonal, que viene a ser esta ubicación de estos tres elementos centrales diagonales, a ambos lados de la diagonal se repiten exactamente los mismos valores. Cuando eso ocurre es una matriz simétrica, como si fuera un espejo. Recuerden que cuando constituimos una matriz en una tabla Excel, donde consignamos los valores de la regresión lineal, es decir, los coeficientes de correlación lineal, estos los llenamos en la mitad de un arreglo similar al que estamos observando y obviamos los que estaban en la otra mitad porque obviamente se repetían, eran exactamente lo mismo. A esto se denomina matriz simétrica. La matriz diagonal es también una matriz simétrica, porque aun cuando son ceros los valores que estamos observando, estos se repiten tanto en la parte inferior de la diagonal como en la parte superior. Sin embargo, matriz diagonal es aquella matriz simétrica donde todos sus elementos no diagonales son cero. Esta es una matriz muy interesante y especial. También se habla de matriz escalar. La matriz escalar ya es una matriz diagonal, que como sabemos tienen los valores simétricos igual a cero, pero además los valores centrales también son iguales, como estamos colocando acá. Cuando tenemos que estos valores diagonales, además de ser iguales, son iguales a 1, como estamos observando en la parte inferior, se trata de una matriz identidad. Esta matriz identidad es muy empleada, así que ustedes no la pierdan de vista, ¿no? Es una matriz escalar con todos sus elementos diagonales igual a 1. También en el álgebra matrizal vamos a combinar estas matrices propiamente dichas con vectores. Cuando tenemos arreglos como los que ustedes están viendo, entonces sea una fila o sea una columna, estamos hablando de vectores. El de arriba es un vector fila, así es como se le denomina. Puede tener n elementos. La condición es que solamente sea una fila para que sea un vector. Como también puede ser n elementos en el caso de este arreglo vertical, donde estamos a propósito colocando los lambda sub i para ir ya acostumbrándonos a conocerlos, porque ya los mencionamos en la interpolación por Kriging cuando hablamos de este tema en la parte inicial de este módulo. Y vamos a ver que este vector de ponderadores, cuando están todos ellos colocados en él, la suma de estos ponderadores debe ser igual a 1, que es lo que está expresado acá en esta simbología. Es un vector columna con el cual vamos a tener que vernosla sobre todo en la segunda parte de este curso en el módulo 2 de geoestadística. Veamos qué operaciones simples se pueden hacer con matrices antes de pasar a algunas un poquito más complicadas. Por cierto, la más elemental y más simple es la operación de adición, y también hay una operación de sustracción. Deben tener en cuenta solamente, estas son operaciones elementales, solamente que es conveniente que tengan el mismo orden. Para que se pueda generar una
adición entre matrices o sustracción entre matrices, la condición es que las matrices deben tener el mismo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que deben tener el mismo número de filas y columnas. El mismo número de filas y columnas para que esto pueda generarse. Las operaciones de suma y resta son muy simples. Lo único que hay que hacer es cada elemento se debe sumar o restar de su correspondiente. Esto lo podemos ver mucho más fácil si usamos un ejemplo. Este es el caso de una mina donde tenemos tres procedimientos de beneficio de mineral. Tenemos tres plantas, vamos a decir así. Tenemos una planta de gravimetría donde se separa el oro grueso, libre y grueso. Está la cianuración, donde principalmente se procesa el mineral de la zona de óxidos, ¿no? Y que tiene muy buena respuesta a la cianuración. Mientras que hay mineral o tipos de mineral que están o que presentan dificultades o son refractarios a la cianuración porque está en forma de sulfuros, y esto más bien se envía a una pequeña planta de flotación donde se recupera la pirita que tiene el contenido de oro. Entonces el oro está repartido en oro grueso, en oro en óxidos y en oro en sulfuros. Y esta mina tiene los tres procesos para cada tipo de mineral. No solamente eso, sino que en el Tajo se han separado varios frentes de operación. Hay un Tajo norte, un Tajo sur y el Tajo central. Entonces, lo que ustedes están viendo es la producción de miles de onzas de oro por año del Tajo norte, que estaría en esta columna de la izquierda, para cada una de las plantas, ¿no? 105.000 onzas de oro ha producido el Tajo norte en el proceso de gravimetría, 218.000 en el caso de cianuración en pilas y 220 en el caso de flotación. De igual manera, acá se está consignando la información correspondiente al Tajo sur, que como ven tiene un nivel menor de producción, siendo el Tajo central el que ha producido mucho menos, tan solo 5.000 onzas de oro por año en la planta de gravimetría, 2.000 onzas por año en la planta de cianuración y solo 1.000 en la de flotación. Usemos esta matriz para poder hacer un pequeño ejercicio de suma y resta. Miren que aquí tenemos la misma matriz, recuerden, ¿no? Nuevamente, si gustan, retornamos acá. Recuerden, las columnas son Tajo norte, sur, central, y las filas proceso de gravimetría, cianuración y flotación. Ya no las vamos a repetir las denominaciones, solamente los dígitos. Y aquí tenemos para el año 2008 cómo fue la subdivisión de la producción, que es lo que ya habíamos visto en la imagen anterior. A esta producción del año 2008 lo hemos puesto en esta matriz A, mientras que en el año 2009 estamos consignando los resultados de la producción del año 2009 en la matriz B. Si queremos saber cuál es la producción de ambos años, entonces tendríamos que sumar la matriz A más B. Ustedes ven que esto es una simple operación de sumar 105 más 84, que es su correspondiente elemento de A con su correspondiente elemento en B. Esto da 189. De igual manera 63 más 102 da 165. 5 más 4 da 9. Y así sucesivamente, elemento por elemento, ¿no? Sumemos la última fila, 220 más 302 da 522. 76 más 2 más 28 da 104 y 1 más 0 da 1. Tenemos la producción de los dos años 2008-2009 en esta matriz nueva. Como también podemos calcular cuál ha sido
la diferencia en cuánto se ha diferenciado la producción del 2009 con el 2008. Y eso es lo que estamos viendo acá. Nuevamente, la operación es casilla por casilla, elemento por elemento. Entonces, estamos restando de la matriz B, la matriz A. El orden aquí es importante. Por eso es que tenemos 84 menos 105 sale signo negativo 21. 102 menos 63 da 39. 4 menos 5 da menos 1 y así sucesivamente. Estas son las operaciones más sencillas de matrices. Tengo que recordarlas. De repente ustedes lo saben mucho mejor que yo. La multiplicación es una operación matricial donde vamos a tener una serie de resultados que van a depender, por cierto, de las matrices que utilicemos y de los elementos que tengan, etcétera. Previa a la multiplicación, vamos a mostrar lo que se denomina la matriz A a la T, que es la matriz transformada o transpose matrix, que es el término de inglés. Cuando nosotros tenemos una matriz transpose, vamos a tener una matriz que de ser lineal pasa a ser vertical. Esta transposición es una operación por la cual una matriz es transformada en otra donde sus filas pasan a ser columnas y las columnas en filas. Esto es muy simple de entender. Acá tienen ustedes una matriz A. Estos son los valores de los elementos. La matriz que es producto de la transposición A a la T viene a ser exactamente la columna. Ustedes vean cómo esto lo hemos transformado de una fila a una columna. En ambos casos son vectores. Cuando hablamos ya de matriz, aquí estamos observando una matriz de 3 por 2. Esta se va a transformar en una matriz de 2 por 3, donde ustedes ven fácilmente cuál es el mecanismo. Estamos transformando esta columna en fila y la siguiente columna en la siguiente fila. Esta es la matriz transpuesta de la matriz X original. A esto se conoce como transposición. Esto es la operación de transposición. Ahora sí veamos lo que es multiplicación. Comencemos por la multiplicación por una constante. Cuando tenemos una matriz que es multiplicada por una constante, la operación también es muy simple. Vean ustedes que aquí en el ejemplo estamos multiplicando la constante 2 por toda la matriz. Aquí también es muy fácil de realizar esto. La constante multiplica cada uno de los elementos y va reproduciendo la matriz resultado. 2 por 9, 18, 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, 2 por 3, 6 y tenemos el resultado de la matriz multiplicado por una constante. Esto es un motivo para plantearles un ejemplo que se utiliza mucho, como es el caso de la transformación de unidades. Cuando nosotros queremos transformar una enorme data de una matriz donde tenemos todos los valores en unas unidades, llamemos en este caso en el ejemplo, vamos a suponer que tenemos todos los valores en onzas y lo que queremos llevar a gramos, esto puede hacerse fácilmente cuando tenemos un software en el CAL. Colocamos el valor de la constante y al ejecutar una operación de multiplicación por toda la matriz, el software, que puede ser por ejemplo el MATCAD, nos entrega en un solo clic todos los resultados que ustedes ven a la derecha. Transformamos toda una matriz
en onzas, en gramos, con esta operación simple, que para una matriz de 3 por 3 se ve que es demasiado simple, pero cuando tenemos matrices de mayor tamaño, esto es una gran ayuda. Hay que recordar nada más cómo se va generando la constante multiplicando cada uno de los elementos, 31.103 por 5,7 para generar este otro elemento, y así hasta el último, que vendría a ser 31.103 por 1.7 para reproducir 52.9 gramos. Onzas de oro transformados a gramos de oro. Cuando ya tratamos de multiplicar matrices, el asunto se complica un poco más, pero sigue siendo una operación relativamente simple. Lo vamos a explicar mejor con ejemplos. Aquí se trata de multiplicar la matriz A por la matriz B. Son matrices de 3 por 3 en ambos casos, y eso nos va a facilitar el cálculo. Noten ustedes que ya he colocado la matriz resultado, pero esta matriz resultado de A por B la vamos a ver cómo la calculamos elemento por elemento. Para poder ejecutar esta operación, al menos en forma didáctica, es mejor y recomendable colocar la matriz A en esta forma y hacia arriba de la matriz resultado la matriz B. Esto nos va a permitir realizar en forma manual este cálculo sin equivocarnos. El primer elemento que ustedes ven aquí de la matriz producto se va a generar cuando ustedes multipliquen el elemento 1, 1, 1 de la matriz A con el elemento 1, 1 de la matriz B. Pero ese producto, que ya lo tengo acá, debe ser sumado al siguiente, que estamos avanzando acá fila por fila, y aquí vamos a avanzar columna por columna. Entonces, primera fila con primera columna, 1 por 1 más 4 por 3, que está escrito acá, más 7 por 5, me debe dar como resultado el elemento 1, 1 de la matriz producto. 1 por 1 es 1, más 12 es 13, más 35 es 48. Por eso es que acá estoy colocando 48. De la misma manera se van generando los otros 8 elementos de esta matriz producto, que ya figuran acá. Acá ya ven ustedes el 48 cómo se ha calculado. Pero hagamos de cuenta que estamos calculando el valor que está acá en la parte inferior central de la matriz producto, para poder hacer otra vez el ejercicio y que no quede dudas, a pesar de que es algo bastante simple. En este caso, para generar este elemento de la matriz producto, yo debo multiplicar, en este caso estamos utilizando la última fila con la segunda columna, y sería 3 por 2, que está escrito acá. Aquí sería 6 por 4, que lo vamos a sumar al producto de 9 por 6. 2 por 3 es 6, más 24 es 30, más 54 es 84. Y ahí es como se genera el elemento 84, que es el elemento que está consignado acá en la matriz resultado o la matriz producto. De esa manera, uno a uno se van generando los diferentes elementos de esta matriz producto y se tiene el resultado final. Conviene mencionar que no es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. Eso es algo que tenemos que recordar. Por ese motivo, acá estoy colocando el resultado de multiplicar matriz B por A, que como ustedes ven resulta con otros valores en su contenido de elementos. No necesariamente tiene que ser
igual, y de hecho es diferente. A por B es diferente a B por A. Eso es algo que debemos recordar. Un poco más sobre multiplicación de matrices, algunas anotaciones adicionales. Como han visto anteriormente, cuando se multiplica dos matrices cuadradas, se obtiene otra matriz cuadrada del mismo tamaño, ¿no? El ejercicio anterior es el mejor ejemplo. Entonces, multiplicando dos matrices cuadradas del mismo orden, vamos a obtener otra matriz cuadrada del mismo orden. Cuando se multiplican matrices rectangulares, vamos a decir una matriz M por N, por otra matriz N por R, se le llama rectangulares porque no son cuadradas, ¿no? El resultado va a ser una matriz M por R, donde este valor de M viene a ser las filas de la primera matriz por R, que viene a ser las columnas de la segunda matriz. Entonces recuerden, cuando yo multiplico, como en el caso del ejemplo, dos matrices rectangulares, el resultado va a ser otra matriz rectangular que va a tener el número de filas que tiene la primera matriz y el número de columnas que tiene la segunda matriz. Por eso acá yo tengo una matriz de 5 por 3, que están ustedes observando acá, la primera, multiplicada por una de 3 por 2. Al final me va a resultar una matriz de 5, que lo tomo de acá, por 2, que lo tomo de acá, que es este resultado. Ese es un pequeño detalle que conviene recordar de la multiplicación de matrices.